Buen día, bienvenidos a un nuevo episodio del video podcast Nodos Sistemas Agroalimentarios. Les recordamos que pueden seguirnos en diferentes plataformas en donde se escuche o vean el presente podcast. Recordemos que una población informada es capaz de lograr grandes cambios. Los invitamos a conocer la red de especies, a unirse y ver los diferentes nodos que lo integran, para lo cual estamos presentes en Facebook, Instagram, TikTok y X. Entonces, no me queda más que iniciar el presente podcast con unos invitados muy especiales que tenemos el día de hoy. Contamos con la presencia de la doctora Jacqueline García Hernández y el maestro en ciencias Luis Alberto García Beltrán. De igual manera, contamos con la participación de la coordinadora del Nodo Sistemas Agroalimentarios, la doctora Betsabeth Quintanilla Vega. Para esto me permito presentar a la doctora Jacqueline García Hernández. Ella es actualmente investigadora titular del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAD, donde desempeña desde el año 2001. Sus estudios profesionales los realizó en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITEMS, Campus Guaymas, y sus estudios de posgrado los realizó en la Universidad de Arizona, en el Departamento de Agua, Suelos y Ciencias Ambientales. Sus líneas de investigación son las ciencias ambientales con especialidades en calidad del agua, ecotoxicología, salud en aves, humedales de tratamiento y compostaje. Por su parte, el maestro en ciencias, Luis Alberto García Beltrán, es ingeniero biotecnólogo por el Instituto Tecnológico de Sonora, maestro en ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAD, y candidato al doctor en ciencias por este mismo centro. Como parte de su trayectoria, ha sido en el estudio del impacto de los plaguicidas en el medio ambiente, con experiencia en la detección y análisis de estos contaminantes en sistemas acuáticos y suelos, y actualmente desarrolla su doctorado enfocado en evaluar el impacto ambiental de plaguicidas en el Valle de Yaqui, una de las principales zonas agrícolas de México. El día de hoy nos acompañan con el tema qué son los plaguicidas altamente peligrosos o PAPs y cómo disminuir su uso. Adelante, doctora. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Eduardo, doctora Betsabeth. Vamos a empezar con esta plática sobre los plaguicidas altamente peligrosos y una propuesta para disminuir su uso. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre la normativa, sobre cómo se autorizan los plaguicidas en México. Esto a partir de los acuerdos internacionales, empezando por el GATT en 1996, después el Telecán en el 92 y el Tratado de Libre Comercio posteriormente. Se ha ido modificando el marco regulatorio de los plaguicidas y en 1987 se crea la Comisión Intersecretarial para el Control de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, el CICOPLAFEST. Se implementó lo que es la ventanilla única, en donde se pueden meter los papeles y se simplificaron los trámites. Posteriormente, quien otorga ahora estos permisos es la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante también su ventanilla única. Y la COFEPRIS debe considerar la opinión de la Semarnat y de Zagarpa. Para autorizar un plaguicida se solicita pues todos los datos administrativos de la empresa, identidad y composición del plaguicida químico, información toxicológica, estudios ecotoxicológicos y de destino ambiental y propiedades físicas. ¿Qué hace cada institución, cada secretaría? La COFEPRIS es la que da finalmente la autorización, otorga el registro de plaguicidas, así como registro de libre venta, importación y exportación, y revisa los estudios de toxicidad aguda y crónica. La Semarnat, por su parte, emite una opinión técnica sobre protección del ambiente. La Semarnat revisa los estudios ecotoxicológicos y la Zagarpa emite una opinión técnica sobre la efectividad biológica de los plaguicidas, determina la dosis mínima de residuos en los productos agrícolas y verifica las empresas fumigadoras. Con toda esta normativa parecería que se garantiza la seguridad del plaguicida registrado. Sin embargo, esto no es así, porque ya que la documentación la provee el interesado, o sea, las empresas que están interesadas en obtener el permiso, y las autoridades no están obligadas a realizar sus propias pruebas independientes o de aplicar el principio precautorio en caso de que haya sospecha de riesgo inaceptable. Además, la información proporcionada está protegida por el secreto industrial y no puede turnarse a expertos independientes para su evaluación o corroboración.
y actualmente la mayoría de los registros de plaguicidas autorizados por COFEPRIS tienen una vigencia indeterminada. Entonces, todo esto hace que muchos de los plaguicidas conocidos como altamente peligrosos estén autorizados en México y prohibidos en otros países. Pero, ¿qué son los plaguicidas altamente peligrosos? Esta clasificación nueva se decidió a partir de 2008 en la OMS y FAO para proteger al ambiente y a la salud humana. Son plaguicidas que presentan alguna de las siguientes características: que tengan una toxicidad aguda alta, que tengan toxicidad crónica, que estén incluidos en convenios ambientales internacionales vinculantes y que tengan efectos irreversibles o severos en la salud o el ambiente. Además, la Red Internacional de Plaguicidas, PAN, incluye los siguientes criterios: que tenga una toxicidad mortal por inhalación, alteración hormonal, perturbación endocrina, toxicidad alta para abejas, muy resistente en agua, suelo o sedimentos, muy persistente, muy tóxico para los organismos acuáticos y muy bioacumulables. Entonces, todas estas características los hacen como plaguicidas altamente peligrosos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería toxicidad aguda, alta, sería una etiqueta roja, que sería extremadamente tóxico. Cumplen con los criterios de la categoría OMS 1A, 1B, que son toxicidad aguda de ingerir y también dérmica, basada con el LC50. Y en México aparecen con etiqueta roja con la indicación de peligro o el símbolo de la calavera y la frase mortal en caso de ingestión o mortal por el contacto con la piel. Aquí tenemos algunos ejemplos de plaguicidas con etiqueta roja. La otra sería la toxicidad crónica, que son ingredientes activos o formulaciones que causan efectos crónicos en la salud humana. O sea, las enfermedades se van a desarrollar lentamente debido a una exposición repetida. Algunos de estos efectos pueden ser cáncer en humanos o tóxicos para la reproducción. Aquí la etiqueta es la que ven aquí del lado derecho abajo de la calavera, en donde dice sensibilización respiratoria, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad específica en determinados órganos y peligro por aspiración. Entonces, en esta etiqueta juntaron tanto el peligro por inhalación como el peligro crónico. Por ejemplo, el paraquat tiene una simbología de mutagenicidad en células. Las siguientes son incluidos en convenios internacionales vinculantes. Tenemos 3 convenios que se han hecho a lo largo del tiempo, que es el convenio de Estocolmo. Este es sobre los contaminantes orgánicos persistentes, todos los DDTs, los celdrines, dieldrines, HCB, Mirex, están en un convenio. El convenio de Rotterdam sobre consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, y el protocolo de Montreal, que se refiere al bromuro de metilo. Son productos que dañan la capa de ozono. Entonces, desafortunadamente en México están autorizados 183 plaguicidas altamente peligrosos. 63 tienen una toxicidad aguda alta, 43 son probables carcinógenos, 35 son perturbadores endocrinos, 21 son tóxicos en la reproducción y 2 son mutagénicos. Entonces, estos plaguicidas tienen una autorización y se siguen utilizando. En México aquí tenemos algunos ejemplos de los más utilizados y más tóxicos, como el paratión metílico, clorpirifosetil, cipermetrina, malatión, permetrina, mancozeb, clorotalonil, glifosato, atracina, deltametrina, metamidofos y medimetoato. Pues son en mayor parte organofosforados, algunos piretroides, fosfonometilglicina y piretroides. Entonces, ¿qué herramientas tiene el agricultor ahora, en este momento, para poder sustituir estos PAPs por otros compuestos menos tóxicos? Nosotros les proponemos el uso del cociente de impacto ambiental, o EIQ en inglés,
como una herramienta útil para poder transicionar a una agricultura sustentable. Estamos convencidos, sin embargo, que la solución es el cambio de paradigma a un modelo agroecológico. Pero mientras se da este cambio, es importante conocer las herramientas a nuestro alcance para disminuir el daño a nuestra salud y al del ecosistema desde ya. Entonces, a continuación va a seguir mi compañero, el maestro en ciencias Luis Alberto, para que les platique sobre esta herramienta del cociente de impacto ambiental. Ok, gracias. Buenos días a todos. Exactamente como comentaba la doctora Jacqueline, pues actualmente los plaguicidas representan un problema ambiental. Aquí les presento algunas estadísticas relacionadas con su uso a nivel mundial y podemos ver que existe una gran cantidad de ingredientes activos que son utilizados como plaguicidas. Algunos de ellos son catalogados como altamente peligrosos, pero también tienen diferentes características físico-químicas y toxicológicas que los hace peligrosos tanto para el medio ambiente, en donde podemos incluir a un grupo vulnerable que son los trabajadores agrícolas, los consumidores de alimentos que vienen del campo y también a los organismos que se desarrollan en el medio ambiente aledaño a los campos agrícolas. Podemos ver que en el año 2022 se estima que se usaron alrededor de 3.7 millones de toneladas de ingredientes activos y se estima también que 385 millones de intoxicaciones no intencionales por plaguicidas ocurren cada año. Todo esto lleva a estimar que más de la mitad de las tierras agrícolas en el mundo tienen un riesgo de contaminación por el uso de estas sustancias. Entonces, el coeficiente de impacto ambiental es una herramienta que se puede utilizar cuando se pretende aplicar plaguicidas para corregir, por ejemplo, la infestación de algún cultivo de interés comercial. Sin embargo, es importante señalar que antes de utilizar los plaguicidas es importante probar otras prácticas agroecológicas, tanto culturales o bien físicas, mecánicas, de tal forma que el uso de plaguicidas pues sea la última opción. Entonces, el EIQ es un coeficiente que considera tres aspectos. El primero es el trabajador agrícola, que considera pues, los efectos tanto en el recolector como en el aplicador. El consumidor, esto es pues la exposición del consumidor, pero también la contaminación del agua subterránea. Y en la parte ecológica tenemos efectos en peces, aves, abejas y artrópodos benéficos. Este coeficiente se alimenta con información toxicológica y de comportamiento ambiental de los ingredientes activos utilizados como plaguicidas. Este coeficiente arroja un resultado, un valor numérico que se puede comparar, es decir, podemos comparar los distintos plaguicidas a partir de este valor, pero también es importante considerar la formulación del plaguicida, ya que un mismo ingrediente activo puede contener o puede estar en diferentes presentaciones. Entonces, este coeficiente considera otro valor que se llama coeficiente de impacto ambiental en campo, donde tomamos en cuenta la dosis y el porcentaje de ingrediente activo. Entonces, el EIQ, el coeficiente de impacto ambiental, nos ayuda a ver el nivel de peligro que puede estar representando un ingrediente activo que se utiliza como plaguicida, y el EIQ de campo nos dice cuál es el impacto que puede estar teniendo la formulación de ese plaguicida que se ha seleccionado para ser utilizado. Entonces, los valores del EIQ podemos clasificarlos tanto en un nivel bajo como muy alto, y aquí podemos ver cómo los valores de este coeficiente pueden ser clasificados. Tenemos en un rango bajo un EIQ menor o igual a 17, en el rango moderado mayor a 17 pero menor o igual a 24, en un rango alto mayor a 24 pero menor o igual a 33 y muy alto un EIQ mayor a 33. La Universidad de Cornell
ofrece vía web, vía en línea, una calculadora que puede ser utilizada para estimar estos valores de EIQ en campo, y también presenta una base de datos con los valores de EIQ de más de 500 ingredientes activos. El acceso a esta calculadora es gratuito y únicamente pues se necesitan tener los datos del ingrediente activo que conforma el plaguicida, el porcentaje en la formulación del ingrediente activo, la dosis, y finalmente con estos datos pues podemos calcular de forma rápida y sencilla el valor de EIQ en campo. Aquí les presento algunos ejemplos para el cultivo del trigo. Podemos ver aquí en el caso de los herbicidas, dos hierbas que crecen en los cultivos de trigo que son objeto de control fitosanitario. La primera es la correhuela con Bulbus arbensis y la albena silvestre, Avena fatua. Entonces podemos ver que uno de los plaguicidas regularmente utilizados es el glifosato isopropilamina. Sin embargo, este plaguicida se clasifica como altamente peligroso y además, pues en el valor de EIQ tiene un nivel de peligro moderado. Entonces, por ejemplo, una alternativa mucho mejor a esta sería el tifensulfurón metil, que no es plaguicida altamente peligroso y presenta un EIQ menor, clasificado como bajo. En el caso de la avena, pues tenemos el paraquat dicloruro, que es un plaguicida altamente peligroso con un nivel de peligro alto. Y, por ejemplo, tenemos una alternativa que sería la mezcla de iodosulfurón metil sódico y mesosulfurón metil. El primero con un nivel de peligro bajo, el segundo alto, pero bien, la cantidad, la dosis es mucho menor y, por ejemplo, en este caso, pues ninguno de los dos es altamente peligroso. Entonces, aquí la idea es tomar en cuenta el hecho de que sean altamente peligrosos y también su nivel de peligro. Finalmente les presento otro ejemplo que es el pulgón verde de los cereales. Aquí tenemos el dimetoato, que es un plaguicida altamente peligroso y además en el valor de EIQ presenta un nivel de peligro muy alto, y el sulfoxaflor, que no es clasificado como plaguicida altamente peligroso y presenta un nivel de peligro moderado en su EIQ. Entonces, por ejemplo, este sería una mejor alternativa y podemos ver que el resultado en campo, pues el dimetoato tiene mayor impacto en relación al segundo, que es el sulfoxaflor. Entonces, la recomendación sería de entrada eliminar el uso de plaguicidas altamente peligrosos y trabajar con aquellos que no entren dentro de esta clasificación. Posteriormente, pues seleccionar aquellos plaguicidas que presenten un menor peligro, es decir, un valor de EIQ bajo, y finalmente hacer una comparación en campo para ver cuál de esta gama de plaguicidas pues va a tener un menor impacto ambiental. Entonces, a continuación haremos un ejercicio para hacer el cálculo del valor de EIQ en campo, considerando algunos de los plaguicidas que les presenté en el ejemplo. Bien, para acceder a la calculadora, podemos buscar en cualquier sitio de búsqueda de su preferencia, colocar las siguientes palabras: EIQ Calculator. Es decir, son palabras en inglés. La página es de la Universidad de Cornell. Y la primera opción que les va a arrojar el buscador, pues es la liga para poder acceder a la calculadora. Una vez en la calculadora, vamos a seleccionar el nombre del plaguicida o ingrediente activo que queremos, con el que queremos trabajar. Por ejemplo, aquí yo voy a seleccionar paraquat. Entonces podemos ver que ya ofrecen una base de datos amplia con varios ingredientes activos. Busco el paraquat y aquí está, paraquat dicloruro. Luego me pide ingresar el porcentaje de ingrediente activo. En este caso, en el ejemplo, es 25. Luego la dosis, en este caso la dosis sería 2.2.
litros por hectárea. Entonces acá en las unidades vamos a buscar litros y en el caso del área vamos a seleccionar hectárea. Una vez que tenemos los datos, le damos en Submit para calcular y de forma inmediata me van a arrojar los resultados. Entonces aquí puedo observar que la calculadora me dice el valor del EIQ base, en este caso del paraquat-dicloruro, que es 54.4. Aquí lo voy a seleccionar. Y si sigo desplazándome hacia abajo, me da el valor del EIQ de campo, Field Use Rate, y aquí puedo ver que el valor es de 26.7, ¿no? Con los datos que yo, por ejemplo, coloqué dentro de la calculadora, ¿no? Entonces, repito, ocupamos el nombre del ingrediente activo, el porcentaje y la dosis, en este caso 2.2 litros por hectárea. ¿Ok? Entonces podemos ver 26.7. Ahora, voy a comparar con otro plaguicida, por ejemplo, retorno a la calculadora. En este caso voy a seleccionar una mezcla. El primer ingrediente en la mezcla es el yodosulfurón. Entonces busco el yodosulfurón, yodosulfurón metilsódico, que en inglés sería yodosulfurón metilsodium. Coloco el porcentaje de ingrediente activo, que en este caso es 0.2, y luego coloco la dosis, 1.4 litros por hectárea. Le doy Submit. De igual manera me arroja el EIQ base. Y también me da el cálculo del impacto en campo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 0.1. Como es una mezcla, tengo que calcular para cada ingrediente de la mezcla. Entonces, por ejemplo, ahora me voy con el otro ingrediente de la mezcla, que sería mesosulfurón metil, y luego el porcentaje de ingrediente activo, en este caso el yodosulfurón metil está al 1%. La dosis pues sería la misma porque es el mismo producto, pero en mezcla, 1.4 litros por hectárea. Le doy Submit. Igual me arroja el EIQ base, aquí lo estoy seleccionando, y acá abajo el de campo. Entonces, sumando el EIQ de campo del primero con este segundo, podemos ver que sería de 0.6 comparado con el Paraquat, que es mucho más alto, ¿no? Entonces, esta calculadora puede ser una alternativa cuando no sabemos cómo elegir el plaguicida a utilizar, ¿no? Sobre todo que la información toxicológica de un ingrediente activo de un plaguicida es muy amplia y muchas veces pues se requiere de gran conocimiento técnico para poderla comprender. Entonces, este coeficiente nos arroja en un valor único que podemos comparar. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos, a la doctora Jacqueline y al maestro en ciencias Luis. La verdad es que es un tema muy interesante y que creo que valdría la pena pues que más personas conocieran al respecto, ¿no? Y que pues se tenga una mejor regulación en cuanto al uso o prohibición de este tipo de compuestos. Quedó muy claro sus presentaciones, pero como siempre pues hay dudas como muy específicas que nos gustaría pues un poquito detallar. Entonces para esto primero doy palabra a la coordinadora del nodo, la doctora Betsabeth Quintanilla. Gracias, Eduardo. Pues muchísimas gracias, Jacqueline y Luis, por aceptar participar en este podcast y que nos está pues presentando una herramienta y una estrategia que a mí me da esperanza. Y vienen mis preguntas al respecto. Esta herramienta, esta calculadora para cuantificar el riesgo real, ¿qué tanto se está implementando en México, usando en el país? Ya se ha utilizado en varias regiones agrícolas importantes de aquí del país. Por ejemplo, una de ellas es la comarca lagunera, donde se compararon diferentes estrategias de control fitosanitario en el cultivo del melón. Entonces, ahí en esta investigación, pues pudieron darse cuenta que a través de la calculadora pudieron elegir una mejor estrategia que representara un menor impacto ambiental.
Pues como toda herramienta matemática tiene sus limitaciones. Sin embargo, una de las ventajas que ofrece es que, a diferencia, por ejemplo, de tener que revisar toda la información toxicológica del plaguicida, podemos, digamos, em, resumirla en un solo valor numérico, lo cual esto hace que sea más fácil, por ejemplo, para los productores hacer una comparación, de tal forma que pues puedan elegir mejores estrategias fitosanitarias. Y alrededor del mundo pues se han utilizado también en países como China, como Turquía, como Brasil, de igual manera pues para comparar tanto el nivel de peligro de los plaguicidas como el impacto ambiental de sus formulaciones. Entonces digamos que esa es una herramienta que se ha probado en otros sistemas agrícolas y que pues bueno, sus resultados han contribuido pues a mejorar, digamos, de cierta manera la elección de estos productos cuando pues ya se ha elegido como estrategia de control fitosanitario. Sí, sí se utiliza, pero de manera experimental o de investigación, no Investigación. es extensiva, ¿no? Ni por el gobierno, ni... Entonces, em, la pregunta nos lleva también a preguntarnos si se pudieran hacer talleres, por ejemplo, con las organizaciones aquí de, ¿cómo se llama? De sanidad De sanidad vegetal. vegetal. ¿Qué tan abiertos estarían, ¿no? A llevar un taller, un pequeño taller sobre esto ir sensibilizando a los distritos de riego y los que están a cargo de recomendar los plaguicidas a ellos, ¿no? Que al menos que sepan que hay esta herramienta. ¿Qué hace falta para llevarlo a un uso masivo y sobre todo de las instancias gubernamentales? En el papel suena como que sería la herramienta para dejar de usar los plaguicidas altamente peligrosos, que es pues nuestro gol, creo que de todos los estudiosos de los plaguicidas, la toxicidad de los plaguicidas, que en el corto plazo los plaguicidas altamente peligrosos dejen de usarse en México y se prohíban. Entonces, ¿crees, Jacqueline, que esta propuesta que tú haces, podríamos trabajar probablemente a través del nodo donde ya hemos contactado a personas que están en el campo o en la academia, pues para que esto se dispare y que ya no sea a nivel experimentación, sino a nivel ya de su uso y aplicación? Suena fantástico como solución para en la práctica irlos dejando, no por que se dictamine, se prohíbe de aquí en adelante el glifosato y el metilparatión y el metamidofos y el paraquat y el este y el aquel, sino que lo vean, que creo que tenemos que trabajar en ello. Hay que trabajar y yo creo que hay que sumarle la parte económica, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto cuestan cada paquete, ¿no? A lo mejor trabajar esa parte también, ver hacer un equilibrio entre costo y beneficio y entonces hace falta un poquito más de trabajo. También no es la panacea porque pues algunos valores están como sobreestimados, ¿no? Y otros subestimados, o sea, no es así como que lo ideal, pero es una forma de empezar. Y, y como es algo sencillo y son datos que se tienen en la misma etiqueta del producto, no es algo así como muy complicado, yo creo que con sus contactos o con la red o donde estemos, hacer este tipo de talleres con la Dirección General de, bueno, dentro de cada distrito de riego, en la gente de Zagarpa y tratar de irlos sensibilizando y ver si tienen, pues que sea una opción, ¿no? Para ellos. Pero el taller me parece que es factible y viable. Sí. En esta calculadora, como no es más que no es más que un algoritmo matemático, no se le podrá adaptar
o pasar después al análisis económico, porque creo que, como bien lo dijiste, el enemigo a vencer para el uso de plaguicidas es la cuestión económica, tanto de los grandes distribuidores y productores como de los que los usan. Entonces, si cambiar el paraquat por el otro compuesto que se sugiere me va a salir 2 veces más caro, no lo voy a hacer. Entonces, creo que pudiéramos acercarnos a los matemáticos para hacer este programa y pasar a la parte económica y saber cuánto es el costo de Ujú. este cambio de plaguicida, ¿cierto? Sí, y a lo mejor sí sale porque vas a usar el otro más caro, pero en menos cantidad. Entonces finalmente no necesitas tanto. Es una barbaridad lo que se usa de glifosato, o sea, 4.4 litros por hectárea. Ningún otro plaguicida lo usa. No sé por qué está esa recomendación tan alta. Entonces, pues finalmente te va a salir igual o quizás más barato utilizar un plaguicida menos tóxico. No sabemos ahorita, pero hay que explorarlo. Vi en la lista de los plaguicidas altamente peligrosos que presentan y vi dos una parte porque los estudio y otra parte porque me sorprende que aún estén en el mercado, incluso de forma ilícita. En el caso del metilparatión, pues ya salió la normativa que ya no se va a importar. Entonces, lo que hay hasta que se acabe, seguramente, pero tenemos el comercio ilegal. Del paraquat, no recuerdo ahorita, ¿el paraquat no está ya prohibido en México? Es una pregunta. No, fíjate que el metilparatión hemos visto que ya no se está usando en el Valle del Yaqui, ¿no? Al menos no nos salió ni en tiraderos, ni en centros de acopio, ni los ingenieros lo están recomendando. Entonces eso es algo bueno, al menos en esta zona que ya no está el metilparatión. Pero el paraquat sí, ese sí se usa bastante, incluso para cultivos como el ajonjolí, que lo usan como un tipo de secante, según ellos, para que se seque la semilla al final del ciclo. Entonces echan paraquat y realmente pues el producto que está llegando a la gente pues tiene paraquat porque no se hizo al principio ni nada, sino eso es al final para la cosecha. Y Es ya se los un hicimos saber ahí a la gente de ahí que no pueden estar usando ese producto como secante. Pero realmente sí se está usando mucho el paraquat y quizás si no se toman medidas, el glifosato va a ser sustituido por paraquat, que pues no sería nada bueno, ¿no? No, no, el paraquat es Peor. el No sé si que plaguicida sería peor. más oxidante. Sí, exactamente, no Sí. sabemos qué es peor, ¿no? El paraquat es tóxico inmediato, vaya, no necesitamos esperarnos a que nos den problemas de endocrinos y de cáncer. Prácticamente entonces se conocen todos los EIQ de los plaguicidas, o más bien el EIQ de prácticamente todos los plaguicidas en el mercado. Ya es Eh, conocido, vaya. por ejemplo, en el caso de la calculadora en línea, la base de datos arroja únicamente los valores de EIQ de aquellos plaguicidas autorizados por el Departamento de Control de Plagas en Nueva York. Pero, Ya. sin embargo, los autores de este coeficiente, eh, digamos que tienen publicado la manera de nosotros hacer el cálculo. Por ejemplo, si no hay un plaguicida que venga en la base de datos, nosotros podemos hacer el cálculo de su EIQ con los valores de toxicidad y de comportamiento ambiental. Entonces, digamos que a pesar de que nos pudiera estar el ingrediente activo en la base de datos, podemos calcularlo. Perfecto. Y que serían pues todos los altamente peligrosos que en los Estados Unidos ya no se usan y nosotros pues los tenemos. Pues muchísimas gracias. Creo que es como algo que damos por hecho muchas veces, pero que no siempre es tan claro. Y es que todas estas características que nos comentó la doctora Jacqueline no se toman en cuenta antes de permitir la distribución y uso de estos plaguicidas, o qué es lo que se toma en cuenta para permitir este uso. O sea, ¿por qué si se sabe esta parte o no se sabía? ¿O cómo funciona esto en cuanto a la distribución y uso?
lo que sucedió es que son licencias que se dieron antes, ¿no? Hace 10 años y, no, y se siguen como actualizando. Eh, y realmente no se hace una evaluación, no tiene, digamos, la autoridad una obligación de hacer una evaluación cada 5 años, simplemente si ya entregó los papeles y se autorizó en una ocasión, se le da el visto bueno para que siga la autorización. Entonces, esa parte, digamos, un vacío normativo se necesita actualizar para que todos estos PAPs pues empiecen a salir de circulación, precisamente porque ya hay nueva información, ya se sabe que en otros países se prohibieron, etcétera, y ya no es posible mantener ese registro, pero no se ha hecho esa actualización. Entonces, por eso están todavía ahí y se pueden seguir usando. Sí, es que justo por eso va como mi duda, ¿no? Es como si no tuvieran que cumplir con los requisitos básicos de seguridad del producto para que puedan ser aceptados. O sea, prácticamente se delimita a un trámite, por decirlo así, para la distribución y uso de estos productos. O sea, no hay Ujú. algo detrás que respalde la seguridad de su uso, más allá de mejorar la producción agrícola, por ejemplo. Exactamente, ahí está la pregunta, que la empresa presenta sus datos y el gobierno mexicano pues nada más da un visto bueno, básicamente. Eh, no tenemos, digamos, la posibilidad de enviarlo a personas que estén expertos, ¿no? Que revisen a ver si está correcto estos datos contra publicaciones nuevas o incluso tener nuestros propios laboratorios y hacer nosotros nuestras pruebas de toxicidad, etcétera. Hay tanta gente que investiga todo esto y no es posible que no se esté retroalimentando, ¿no? Incluso para toxicidad de abejas o entonces se queda, digamos, como un trámite burocrático nada más. Y no, ese es otro vacío importante legal. Lo que falta en cuestión de normativa del aire ambiente, aquí en nuestro país, las normas se revisan cada determinado tiempo, no el tiempo suficiente que uno quisiera, pero se revisan cada 10 o cada 15 años, pero se revisan. Y algunos contaminantes pues los hacemos más estrictos porque tenemos más evidencia. Internacionalmente se hace lo mismo con los carcinógenos. Cada determinado tiempo se revisan todas y cada una de las 170 y tantas monografías para ver si hay información, mayor información de la que se tenía para reclasificarlos. Y por lo que estoy ahorita escuchándote, Jacqueline, y pues es la realidad en nuestro país. Una vez que se autoriza un plaguicida, si haya sido en 1985, jamás creo que se vuelve a revisar. Esto es correcto, ¿cierto? Cierto, ajá. O sea, no hay una obligación por parte de la autoridad a No hay revisar obligación. esos datos. Entonces, si no hay ese tipo de obligaciones, pues no se hace. Entonces se sigue dándole el palomazo, como quien dice. Este, Sale, ese sí es el problema, de que están ahí eternamente autorizados. sale. Gracias. ¿Cuáles considera que son las ventajas y desventajas de usar estas alternativas y qué beneficios implica eliminar el uso de estos plaguicidas? Así como de manera muy general, algo que quisiera que quedara como muy puntual para las personas que los utilizan. Eh, bueno, las ventajas de eliminar los PAPs serían totalmente un cambio en la incidencia de cáncer y de enfermedades hormonales y de diferente tipo de enfermedad, ¿no? Que hay en el país y principalmente en zonas agrícolas. Se vería un beneficio y en poblaciones de niños, poblaciones vulnerables. Eso sería pues un beneficio para la salud de la gente y del medio ambiente digamos las finanzas nacionales, ¿no? También. Y en cuanto a por qué utilizar este tipo de herramientas, a mí se me hace que es una herramienta que no, como les digo, no es la panacea, no es totalmente eh, a prueba de balas, pero es una herramienta que está disponible, es gratis y nos da un valor que se puede comparar con otros sitios, ¿no? Otros sitios en el mismo país, incluso internacionalmente. Entonces, es un número que nos puede decir si estamos bien o estamos mal
y que son información sencilla que se puede adquirir de cualquier etiqueta. Entonces, es algo que tenemos a la mano y que no veo la razón por qué no usarlo y por qué no se puede difundir más el uso de esta calculadora. Ya que abordó un poquito acerca del tema de esta herramienta, ¿cuándo, cómo y para qué considera que debe de usarse esta herramienta y qué beneficio tendría en la salud inmediata? Bueno, de entrada, el cuando no existe otra alternativa, ¿no? Por ejemplo, tanto la doctora Jacqueline como yo comentábamos que es importante cambiar de paradigma y en la agricultura, pues comenzar a implementar estrategias como el manejo integral de plagas que incorpora conocimientos culturales, control biológico, uso de sustancias pues de origen botánico y sobre todo se enfoca mucho en el uso pues de prácticas agroecológicas y sobre todo en prevenir, ¿no? En que la salud del suelo sea idónea para que los cultivos pues no se vean tan vulnerables ante el ataque de las plagas y ver el uso de plaguicidas como la última opción, ¿no? Por ejemplo, como la pirámide que presentaba. Actualmente, pues la mayoría de los sistemas agrícolas tienen en su base el uso de los plaguicidas, ¿no? Como principal estrategia de control fitosanitario. Y sería invertir esta pirámide, que la base sea la prevención y dejar como última opción el uso de plaguicidas. Entonces, ahí sería el cuando ya no hay otra alternativa más que usar plaguicidas, pues bueno, irnos por las mejores opciones. Entonces, para los productores, pues puede implicar, digamos, el manejar tanta información toxicológica, pues puede ser abrumador. Y esta calculadora, pues lo que hace es simplificarles en un solo número toda esa información toxicológica. Entonces, el cómo, pues sería usarla para buscar una mejor alternativa, ¿no? En cuanto a la selección de plaguicidas. Y finalmente, pues, ¿qué beneficios para la salud? Pues bueno, se ha visto que pues las características fisicoquímicas de los plaguicidas influyen mucho en cómo se distribuyen en el medio ambiente y en cómo pues estos pueden ingresar a la cadena alimentaria y por ende llegar hasta los seres humanos, ¿no? Y también pues el hecho de que afecten a organismos como las abejas, como las lombrices, como los peces, pues tiene un enorme costo ambiental que finalmente a la larga vamos a terminar pagando nosotros los seres humanos. Entonces, creo yo que es importante en la medida de lo posible eh, ser más conscientes al momento de tomar decisiones en cuanto al uso de plaguicidas. De acuerdo, muchas gracias por su respuesta. Entonces aquí viene, pues, la última por mi parte, que sería, bueno, estamos dando información, herramientas, alternativas, pero ¿cómo creen que nosotros, como grupo, como investigadores, debemos comprometernos y a qué para ayudar a que esto suceda, a que haya este cambio? Bueno, de mi parte, creo que es importante acercarnos también a los diferentes actores que forman parte de esta problemática. Por ejemplo, acercarnos con los productores, ver su punto de vista en cuanto al uso de plaguicidas, eh, ver cómo es que ellos eligen los plaguicidas, ¿no? Por ejemplo, hace un momento la doctora Jacqueline y la doctora Betsabeth comentaban eh, que muchas veces también la parte económica influye. Entonces, ver cómo es que los productores ven esta problemática de los plaguicidas y de esa forma trabajar en conjunto en puntos que tengamos en común, ¿no? Porque al final de cuentas creo yo que muchas veces tal vez la falta de información pues hace que tomen no las mejores decisiones en cuanto a la selección de plaguicidas. Y creo que pues uno de los compromisos como red pues sería acercarnos a los diferentes actores, como comenté hace un momento, y comenzar a trabajar de la mano, ¿no? Al final de cuentas no se trata de que
cada quien esté en su trinchera, sino que entre todos, pues digamos, lleguemos a acuerdos que por todas las partes sea un ganar-ganar. Sí, justo muy de acuerdo con esa opinión, porque muchas veces nos cerramos en la parte de la investigación, o estar generando conocimiento y estar generando evidencia, pero ¿y qué sigue después, no? O sea, ¿cómo vamos a hacer ese cambio si la verdad es que mucha de la población no lo conoce? Ellos lo usan porque alguien más lo usaba, alguien más les enseñó a usarlo y toda la vida se ha usado. Entonces, no hay como esa educación ni cuando empieza uno en la parte agrícola que le digan a uno, ¿saben qué? Esto se utiliza para esto para esto, o si utiliza tal plaguicida, pues le va a dar un mejor rendimiento. Ellos lo único que saben es que funciona y que toda la vida se ha usado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esta parte. Entonces, ya para finalizar, me gustaría darles la oportunidad a la doctora Jacqueline y al maestro Luis de dar sus palabras finales o algo que les gustaría que quedara por ahí explícito para las personas que nos escuchan. Pues agradecerles el espacio y nosotros estamos más que disponibles para organizar un taller con las instituciones o no sé, agrupaciones agrícolas para ir como que difuminando esta información. Eh, Probablemente hay algún tipo de resistencia, ¿no? También porque sabemos que las empresas pues quieren vender su producto, entonces, pero bueno, de alguna manera no es que estamos diciendo que no se usen, ¿no? Sino que se tenga cuidado en seleccionarlos. Entonces, pues nada más estar pendientes de que pueda haber algún tipo de resistencia o algo así. Y pero por nuestra parte, pues es una herramienta que puede estar ahí disponible y que puede estar salvando vidas de alguna manera, tanto ambientales como de la salud humana. De mi parte, igualmente agradecer el espacio y pues igual concuerdo con la doctora Jacqueline. Evidentemente, pues el uso de plaguicidas actualmente es una de las principales estrategias que se utilizan en la agricultura y creo yo lo importante pues es ir paso a paso, llevando la información pues a los diferentes actores y pues ir avanzando poco a poco, ¿no? En una transición que beneficie pues al medio ambiente y a los pobladores y a las personas que, que puedan estar en contacto con estas sustancias. Muy bien, muchas gracias, doctora Betsabé. Sí, no me resta más que agradecerles, Jacqueline y Luis, y me gustaría, pues de alguna manera hacer un compromiso por parte de la red de especies, cuyo fin último es la protección de la salud de todo el planeta, incluyéndonos, pero también a la naturaleza. Y creo que tenemos a las personas claves interesadas, sobre todo, de varios estados de la República, para armar un taller nacional, Jacqueline, y Luis, por supuesto, de esta herramienta. Y tal vez lo primero que necesitamos es informar a la gente a todos los niveles, desde los productores que los utilizan hasta los agrónomos que los sugieren y a las autoridades que los regulan. Creo que podemos ir en etapas para empezar a transmitir esta información de cómo ir reduciendo o usando adecuadamente a los plaguicidas para beneficio pues de todos, no tanto nosotros de alimentos, pero también de la naturaleza que nos lo proporciona. Entonces creo que lo podemos hacer, los contactaremos y por favor, si tienen ideas y propuestas, simplemente transmítanlas a la red y seguramente podemos sumar muchos esfuerzos y hacer un cambio para dejar de utilizar primero que nada los plaguicidas altamente peligrosos y usar de mejor manera a los plaguicidas en general. De acuerdo, muchas gracias por su tiempo, Pues, su participación y disponibilidad para darnos a conocer estos temas y su disponibilidad para los siguientes pasos. Que recordemos que uno de los objetivos, por decirlo así, de la red y del nodo es ya entrar a la acción. O sea, ya tenemos la información, ahora hay que aplicarla, ¿no? Entonces, sin más, pues doy por terminado este episodio, recordándoles suscribirse, activar notificaciones, dar me gusta, compartir para que esta información llegue a la mayor cantidad de personas posibles, porque una población informada es
capaz de lograr muchos cambios y cosas positivas. Entonces, no podemos solos, tenemos que estar en conjunto. Nos encontramos en redes sociales, donde nos encuentran como Red Especies, Facebook, Instagram, TikTok y X, en donde continuamente estamos subiendo contenidos, programas, talleres, cursos, congresos, en caso de que ustedes estén interesados en aprender más del tema. Muchísimas gracias y esto es el video podcast Nodos Sistemas Agroalimentarios. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.